zaragocistas, tercera victoria consecutiva, más que más en segunda división, pues es muy difícil poder relegar los partidos consecutivos ganando y además haciéndolo bien y con una clara mayoría y que en cada partido pues se ve una mica millor al equipo y seguir pues va enantando y planteando a suyas tácticas y cosas que después se veían en, en el campo. Si no sé sentito de un puesto partido en Granada que esto iba a suceder, pues me pienso que Pocachen pues, ese creyó que podría estar posible, pero también tiene una cosa curiosa que se decía que por Real Zaragoza me necesitaba ganar a mitad dos puntos que quedaban y ahora mismo se en esa mella con 9 puntos de Cigüeito. Yo ya llevaba un tiempo que no me enfolgaba tanto de ver un partido de Real Zaragoza como gozar el partido con Leganés, porque se veía un equipo con personalidad y que salió a ganar con las suyas armas, con las suyas ideas y si después te falla un gol, como puede pasar en el fútbol, pues no pasa cosa, ¿verdad? Lo ha feito bien y el equipo continuó con esa mentalidad serena que hay una cosa que es muy diferente con respecto a la etapa anterior que te llevan un gol y ya partido ya llega arrancado y ya no rematado y ahora pues hay que continuar con la suya idea de juego y de fruto en los primeros 12 minutos había habido dos ocasiones claras de gol y Juan Soriano pues estió de raso o mejor jugador del partido para o Leganés porque me pienso que les evitó una goleada y activos con unas declaraciones pues muy sensatas al haciendo partido con la expulsión de Dus y de la de Marvel que como no la veo pues no soy decir cosa y eso también de una amiga participo de eso pues lo digo porque llega fácil pues difícil más con la que cuando va la fundió que lió un poco con la expulsión de Dus que llegué muy clara a la fin del partido y la de Marvel pues y una acción que podemos decir que es inocente que tampoco no es una acción de, de un golpe muy cedeño pero que sí que falló y tarjetarlo y así si das un golpe a un jugador sin balón falló y una tarjeta roja y también pues viendo o partido o Leganés fotió mucho en el partido dio muchas patadas y bien que se puede haber llevado más tarjetas amarillas Veledo bien que también podría estar fuera citado por dos amarillas Tubus también fue una entrada a Francho que también puede haber estado tarjeta y varias acciones así las que si como hemos visto Chenten de Leganes pues le echa la culpa a la arbitraje pues me parece sin cosas de mal perdedor con todo y con eso que con Leganés pues tiene pues los problemas en casa suya porque fuera de casa pues nomás se va a perder un partido y por eso pues tenía que destacar ha victoriado todo el Real Zaragoza que para yo pues estuvo muy justa con un buen juego y, y que nada más pues a 10 minutos con ese penalti también que puede haberse editado pues se partió pues de una manera un poco tonta porque con un jugador más pues se le dio a Leganés esa posibilidad con el que pasía un metido en Tazaba cuando se después les queda diciendo que Caleva ha levantado una mica las líneas pero fuera de eso por Real Zaragoza estuvo mejor contra 11 estuvo mejor contra 10 también salió a jugar
contra 10, no como en Sison, que no se sabió aprovechar esa ventaja. Y cuando te con eso, hemos ganado 3 partidos consecutivos, pero continuamos zagueros en la clasificación por esa losa que en cada arrastramos, pero que ya no más, pues ya a 3 puntos a salvación. Eso quiere decir que somos ahí, que no somos escolgados, sino que somos pues Amán y en la lucha con más X y con una experiencia que venimos en una tendencia, una trayectoria muy buena en los 3 partidos en tanto y de otros X que van en una trayectoria pues mucho más irregular o una trayectoria un trabajo y que Antimas este año pues las diferencias en la clasificación son chicotas y bueno pues a lo menos en estas 3 jornadas pues somos mucho más a mal de salvación y que ha de estar pues el objetivo y que estas 3 victorias pues tampoco no fregan caer en euforia de nosotros de un sello aviso también y también pues hizo unos mensajes procreados con el cambio de Lucas Terrer que hizo en rueda de prensa que haciendo un poder muy grande en los entrenamientos y que merecía jugar. Se quedó sin jugar a Goku, que con las molestias de Ibar, pues en esta jornada tampoco no ha jugado. Y una verdad de decirle que se ensegue para que pueda tener opciones de jugar. Y también para Bagdadi y Dani Guapa, que yo lo sé, es en vivo, pero que me fío muy todo del criterio de otros mensajes y que si no los veía al mismo nivel de los suyos compañeros en esfuerzo o en implicación, pues paréis que pueden salir en un mercado hibernal y que también pues liberarían pues una buena masa salarial. Del partido pues destacó a Francho que gestión casi todas las acciones que el partido no da al equipo y que ya suyan mejor posición esa posición entre el medio campo, el extremo recto y con todo el terreno que abarca pues no suyo esfuerzo que ofreció una banda muy buena con Ángel Gaviria que bueno dice en evidencia a Gavi porque no jugaba Aguirre Gaviria y porque metía también a Francho de lateral cuando puede rendir mucho más en una posición en el medio campo. También para yo o buen inte de que iba de a la cetal en esta buena racha porque yo un jugador que sí que va a demostrado que en la categoría hay un jugador bueno y si le respetan la lesión pues hay un jugador que aporta mucho en el medio campo y tengo pues o compromiso de Valeri que esta semana antes pues le han feito una entrevista que recomiendo porque charla de fútbol pero también charla de un tema como la salud mental y lo fa pues de una raza pues muy clara y tal como ayer que un jugador para ganar muchos dineros no quita para que pueda tener pues unos problemas como puede tener también una partida de la sociedad y de Achen y menos pues que bueno para otras personas que han tenido ese mismo problema pues veía que también se conocida pues charlar con naturalidad de hacer y que no hay una cosa mala ni que no se pueda charlar y encima se que lo veía jugar y siempre fue un poder muy grande tanto en ataque como en defensa que yo el primer jugador que también vais a defender y se le veía pues
muy comprometido con el equipo. Ahora, pues, también vendrán intereses difíciles, pero veamos a competición puesto una raza diferente y que somos identificados con lo que veíamos en el campo en los partidos todo Real Zaragoza. Venga, bueno.